Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito sea Dios que en esta tarde, noche nos reúne para que juntos alabemos, glorifiquemos y escuchemos al Señor. Amén. Y bueno, le damos la bienvenida a Fray Enzo Medina. Gracias. Y vamos a orarle a la Reina del Cielo, María, para que en este encuentro interceda por el Padre y también por todos nosotros, para que nosotros tengamos el corazón abierto para recibir la semilla de la palabra y para que el Señor unja con su Santo Espíritu al Padre, para que nos sea la voz de Dios en este día. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Estamos muy felices de que ustedes vengan. Gracias. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias, hermanos queridos, por su cariño, por su alegría. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, sabemos que esta corriente de gracia, que es la renovación carismática, ya ha cumplido más de 50 años. 50 años transformando vidas, tocando corazones, restaurando familias, impulsando la evangelización. Y hay una frase que dice el apóstol San Pablo y que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esa frase es única porque es un dicho de Jesús, pero un dicho de Jesús que no aparece en los evangelios. Es un caso completamente único. En una de sus predicaciones en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo dice: hay más alegría en dar que en recibir. Y eso lo presenta como una palabra de Jesús. Lo curioso, que repito, es único realmente, es que esa palabra de Jesús no está en ninguno de los evangelios, ni en los sinópticos, ni en San Juan. Cuando yo entré a esta hermosa basílica, que es la primera vez que estoy aquí, y me encuentro con el canto, con la alegría, con el gozo, pues viene a mi mente esa frase de San Pablo: el gozo que está en dar y el gozo que está en recibir. Porque nosotros que somos hijos de la renovación carismática, nosotros hemos recibido mucho y tenemos mucho gozo de lo que hemos recibido. Hemos recibido ante todo la gracia de la reconciliación, hemos recibido alegría, unión, esperanza. Pero lo que quiero compartirles en esta oportunidad tiene que ver con el dar. Creo que nosotros tenemos una misión importantísima en este tiempo de la Iglesia. La Iglesia, que es nuestra madre, y tenemos una misión, un servicio que prestar en nuestra Iglesia. Y por eso estoy muy complacido de encontrarme aquí, de poder compartir con ustedes, porque quiero convocarlos con todo respeto, con toda humildad,
a que prestemos un servicio muy especial y muy necesario para la iglesia hoy. Porque habrá mucha alegría en dar, mucha alegría en prestar ese servicio. Así como ha habido mucha alegría en recibir tanto que nos ha dado el Espíritu, que nos ha dado Cristo y nos lo ha dado a través de la iglesia. Todo lo que les voy a compartir, hermanos, todo tiene que ver con la unidad. Todo tiene que ver con la unidad del cuerpo de Cristo. Todo tiene que ver con la unidad de la iglesia. Si quieres un título para esta predicación, tal vez quieras tomar algunos apuntes. Esta predicación se llama Servidores de la Unidad. Nosotros como Renovación Carismática somos servidores de la unidad. Y este es un servicio muy necesario en nuestro tiempo. Muy necesario porque hay una enfermedad que ha ido entrando silenciosamente, pero que ha penetrado bastante en las entrañas de la iglesia. Y esa enfermedad la podemos llamar polarización, la podemos llamar división. Pero me gusta mucho la palabra polarización para describir esta enfermedad. Y así como nosotros, hermanos, hemos recibido dones de sanación y hemos tenido experiencias de sanación, hoy el Espíritu Santo nos está llamando para que seamos ministros todos, no solamente unos poquitos que tengan carisma de sanación, sino todos ustedes y también yo, seamos ministros de sanación de esta enfermedad, una enfermedad que tensiona, que desgarra, que hace sufrir el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Esa enfermedad se llama polarización y es una enfermedad muy silenciosa, pero es una enfermedad muy destructiva y muy difícil de tratar. La verdad es que he preparado lo mejor que he podido, sobre todo con oración, este tiempo para compartir con ustedes, porque estoy convencido que cuantos más entendamos lo que está sucediendo y cuantos más oremos por esta situación y cuantos más nos pongamos al servicio de Cristo y en las alas del Espíritu, pues más podemos hacer por nuestra Madre la Iglesia. Polarización. ¿Qué queremos decir con esta palabra? ¿Y por qué decimos que es una enfermedad? ¿Y cómo entra esa enfermedad? ¿Y por qué es tan sutil? ¿Y por qué es tan, podríamos decir, artera, peligrosa? Pues con la ayuda del Espíritu Santo que estamos invocando, con los cantos, con la oración, con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de explicarla. Podemos decir que la polarización es el énfasis unilateral en un aspecto de la revelación, o de la teología, o de la liturgia, o de la espiritualidad. La polarización es como una especie de desequilibrio que se presenta cuando uno enfatiza unilateralmente un aspecto de nuestra fe, ya sea en términos de teología, de liturgia, de moral o de espiritualidad. Esa polarización tiene precisamente como gran dificultad que aquello en lo que uno está insistiendo es algo verdadero, es algo cierto. Y en la medida en que uno siente que es algo cierto, que es algo verdadero, que es algo real, pues entonces uno más se aferra a aquello que ha conocido, o aquello que ha vivido, o aquello de lo que está convencido. Entonces, la polarización, cuando va entrando en la comunidad cristiana, produce hasta cierto punto que se ve como una lucha entre verdades. Esto es lo más complejo del tema, una lucha entre verdades. Porque si Dios obró en ti de una determinada manera y en otra persona obró de otra manera,
y tú insistes en tu experiencia, en tu camino, porque dices, es que es verdad, y la otra persona dice, pues yo también sé que lo mío es verdad, se presenta como una especie de lucha de verdades. Por eso necesitamos mucha humildad, necesitamos mucha gracia del Espíritu Santo, necesitamos una unción renovada para convertirnos en servidores de la Iglesia en estas circunstancias particulares en las que estamos atravesando. ¿Qué tipo de polarizaciones se dan? Por ejemplo, pensemos en lo que significa la liturgia. Algunas personas hemos encontrado una gran alegría y hemos encontrado una experiencia de libertad y de gozo, bendiciendo a Dios con esos cantos que muchos conocemos, cantos de la renovación. Y en nuestro gozo y en nuestra alegría, pues alzamos la voz, alzamos las manos y movemos nuestro cuerpo. La alegría es un don inmenso de Dios, es un don que nos reconforta y que nos levanta. Otras personas han tenido una experiencia diferente de Dios. Otras personas han quedado cautivadas por la trascendencia, cautivadas por el misterio sublime del Señor. Su modo de reconocer esa inmensidad, esa trascendencia divina, muchas veces es a través del silencio, del recogimiento. Para ellos, la música, por ejemplo, que les transporta, estoy dando solo uno entre muchos ejemplos, la música que les transporta, la música que les pone en contacto con Dios, es una música solemne, profunda, por ejemplo, lo que sale del órgano popular o la música gregoriana. Entonces puede pasar, y aquí es donde estoy tratando de describir, que Dios me ayude, por favor, aquí es donde puede pasar la polarización, porque aquella persona que ama los antiguos cantos gregorianos, 4, 5, 8 siglos, más siglos de para atrás, esa persona mira que está danzando en la basílica, el amor del Señor es maravilloso, no puede estar arriba, tan bajo. Entonces, cuando ve todo eso, es posible que la persona que vive el recogimiento, el silencio, el incienso, el latín, el órgano, dice, pero ¿qué es esa locura? Prácticamente lo ve como una especie de profanación de la iglesia. Por ejemplo, que existe esta iglesia que es tan solemne, que es tan bella, ¿no? Entonces ve todos los bailes y dice una profanación prácticamente. Pero también puede pasar que la persona que está convencida de que no puedo estar arriba, y a veces casi que está tan afectado, la persona que tiene esa alegría cuando trata de acercarse al mundo del incienso, el silencio, el gregoriano, la solemnidad, entonces lo que descubre más bien es como algo difícil de conectar, no conecta con eso, y entonces llega el momento en el que piensa que es algo acartonado, formalista, incluso aburrido. Así se forma. Este es solo un ejemplo de cómo se forma la polarización, cómo crece la polarización. Y a veces, dentro de una misma familia de sangre, hay personas que van en una tendencia o que van en otra. Y esto puede complicarse más, esto puede tensionarse mucho, porque hay un momento en el que ya entra un lenguaje prácticamente agresivo. Y después viene un ejercicio muy dañino que se llama racionalización.
La racionalización en este caso es tratar de explicar el comportamiento de otra persona, pero totalmente desde fuera. Entonces yo he leído en redes sociales y cuando he publicado cosas de la renovación carismática, hay gente que me escribe con mucha agresividad y me dice: la renovación carismática es el caballo de Troya del protestantismo que se metió en la iglesia para acabar con la iglesia. Cuando yo veo y conozco a tantos carismáticos que han redescubierto la Eucaristía, que han encontrado el lugar de María en la iglesia y en sus vidas, que han encontrado la dulzura de la adoración al Señor. ¿Qué protestantismo ni qué nada? Pero ese es el problema de la racionalización. La racionalización es el intento de explicar desde fuera a la otra persona. Entonces, fíjate los pasos que se van dando en la polarización. Está la experiencia personal, luego está el énfasis unilateral, luego está la mirada de desconfianza, luego está la racionalización. Entendemos aquí, heredando el término de algunas escuelas psicológicas, entendemos aquí por racionalización el intento de explicar un comportamiento, pero repito, totalmente desde fuera. Y después de la racionalización, usualmente, o por lo menos en ciertos grupos, lo que viene es la apelación a la autoridad. Es decir, eso deberían prohibirlo. Eso tendrían que prohibirlo, hay que acabar con eso. Ya en ese momento prácticamente el desgarramiento del cuerpo místico de Cristo se consuma. Para las 3 personas que están tomando apuntes, quisiera que escribieran esos 5, a nosotros un poquito más, mira, escribieran esos 5 pasos, porque son los 5 pasos de la polarización. Todo empieza, lo repito, para que nos queden claros, porque yo tengo una certeza en mi corazón, y es que cuanto más intensa es la experiencia del regalo del amor de Dios, mayor es la disponibilidad que podemos tener para servir a la unidad. Y luego vamos a explicar un poco por qué es así. Entonces, los 5 pasos de la polarización. Primero está la experiencia personal. Tu experiencia personal fue en un retiro carismático, o la experiencia personal de otro fue con los ejercicios de San Ignacio. La experiencia personal de otro fue un ayuno. Hay gente que está teniendo unas experiencias bastante profundas del poder transformante de Dios a través del ayuno. Gente que está haciendo unos ayunos bastante largos. Entonces, el primer paso es la experiencia personal. Luego, hasta ahí vamos bien, porque las puertas para la casa de Dios son muchas. Pero luego viene el segundo paso, el énfasis unilateral. Como yo hice un ayuno, y el ayuno si realmente me sacó de un vicio que yo tenía, entonces yo quiero que todo el mundo haga ayuno. Gordo o flaco, no importa, todos hacen ayunar. Entonces ya entra el énfasis unilateral. Y a partir de ahí, entonces se pasa, ese era el segundo, ¿no? El énfasis unilateral. El tercero, la mirada de desconfianza. ¿Qué es eso? ¿Por qué oran así? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué piensan de ese modo? Entra la desconfianza hacia los otros. El cuarto paso es la racionalización, que la entendemos como una explicación completamente extrínseca, completamente externa. Y el quinto paso es la apelación a la autoridad. La apelación a la autoridad es el buscar que el obispo prohíba, o a veces, porque también puede pasar que nuestros pastores hagan este mismo proceso,
Entonces entra lo que en mi país llaman el baculazo, es decir, la acción drástica del pastor que prohíbe en la parroquia o en la diócesis o donde sea. Última vez repito los pasos de la polarización porque tengo la esperanza de que así como Dios nos ha regalado una asamblea numerosa en esta hermosa basílica, cada uno de nosotros ha de convertirse en ministro de sanación de esta enfermedad. Experiencia personal, énfasis unilateral, mirada de desconfianza, racionalización hacia otras experiencias o en contra de otras experiencias, y por último, apelación a la autoridad, que se prohíba eso, que se quite eso, que se cierre esa llave y se acabe eso. Ya en ese momento el dolor del cuerpo de Cristo es inmenso. No se nos olvide, hermanos, que hay frases muy claras de la Escritura que nos muestran por qué debemos trabajar por la Iglesia. Permítanme recordarles 2 o 3 textos bíblicos que nos enfatizan por qué tenemos que trabajar por la Iglesia. Todos provienen de los escritos de San Pablo. San Pablo dice esto: Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella. Yo no puedo amar a Cristo sin amar el amor de Cristo, sin amar a la esposa de Cristo, sin amar el cuerpo de Cristo. Yo no puedo estar unido a Cristo y desconectado del dolor de mi iglesia. Ese es un primer texto que nos ayuda mucho. Segundo texto para comprender esto mismo también de Pablo, allí donde nos dice que somos un cuerpo y que cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Por consiguiente, somos llamados a trabajar por esa unidad. Pero por supuesto el texto que más nos impacta, que este sí es del Evangelio, capítulo 17 de San Juan, es cuando es Cristo mismo el que ora. Y es en un momento dramático, en el momento más dramático de su vida, a punto de sacrificarse por nosotros. Terminada la última cena, en ese capítulo 17 de San Juan tenemos la oración de Cristo y su súplica es que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que todos sean uno. Pero el problema de la polarización es que la polarización nos blinda, nos pone un blindaje. De manera que cuando una persona se ha radicalizado demasiado en su postura, si esa persona me escucha esta predicación, esa persona va a decir: estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo el Padre. Tenemos que ser todos uno, o sea, a mi manera. Ese es el problema, que cuando nosotros pensamos en la unidad según nuestra cabeza, según nuestra experiencia, no logramos salir de nosotros mismos para entender que el plan de Cristo, que la mirada de Cristo es más amplia. Eso nos cuesta muchísimo trabajo. Y es ahí donde la polarización tiene como sus defensas, tiene sus anticuerpos que hacen que sea muy difícil sacar a la persona de lo que está pensando, de lo que está sintiendo. Y sobre todo, si ya la persona ha llegado al nivel de la racionalización en contra de los otros, entonces ya tiene todos los argumentos. Si la persona, por ejemplo, tiene una postura ultra tradicionalista, ya tiene todo analizado, todo. El Concilio Vaticano hizo este daño, este movimiento es mentira, estos son unos impostores, estos fueron los masones que entraron, aquí está esta plaga, es decir, a duras penas quedamos mi mujer y yo. Y tiene todo claro, Yo siento gran temor
gran temor ante Dios por mi servicio, porque Dios no me regaló el don de la ordenación sacerdotal para servir únicamente a unas personas, sino para ser servidor de toda la iglesia, incluso de toda la humanidad. Siento temor. Y hay un texto del capítulo 9 del Evangelio según San Juan que me hace temblar más. En ese texto encontramos a Cristo después de que ha curado a un ciego de nacimiento. Y a este ciego de nacimiento lo interrogaron los fariseos y le preguntaban insistentemente, pero ¿quién te abrió los ojos? ¿Quién te abrió los ojos? Y él responde, ese hombre que se llama Jesús me abrió los ojos. ¿Y tú qué piensas de él? Que es un profeta. ¿Qué va a ser un profeta? Si trabaja el sábado, ¿qué va a ser un profeta? El sábado no se trabaja. Y entonces responde este hombre, pues nunca se ha oído que Dios escuche hacia un pecador, porque estos decían que Cristo era un pecador, un profanador del sábado. Nunca se ha oído que Dios escuche hacia un pecador. Y entonces los fariseos le dicen a este ciego ya curado, le dicen, en pecado naciste, y ahora nos vas a dar lecciones. Y lo expulsaron de la sinagoga. Pero donde yo quiero llegar es al final de ese capítulo 9, donde Cristo nuestro Señor dice, yo he venido para un juicio a este mundo, para que los que ven no vean, para que los que no ven vean. Y en un momento dado le preguntan a los fariseos, ¿qué? ¿Entonces estamos ciegos? Y Jesús dice esta frase paradójica, si estuvierais ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís que veis, vuestro pecado permanece. Ese es el problema de la polarización, que uno cree que lo tiene todo claro. Ahora, esto pasa en todas partes. Esto no es únicamente para que digamos los movimientos de derecha, los tradicionalistas. No, pasa en todas partes. Yo recuerdo en mis años de adolescencia, de juventud del siglo pasado, no sé por qué siempre causa gracia que diga el siglo pasado, todos ustedes casi todos son del siglo pasado. Sí, pero se ríen como diciendo, pobrecito padre. Luego le van a decir a la señora, mira, tan bonito que habla ese pose que trajeron. Bueno, yo me acuerdo del siglo pasado que en los grupos de oración, oiga esto, en los grupos de oración de la Renovación Carismática versión Colombia, en esos grupos de oración se oían expresiones como estas. Comentaban, por ejemplo, dos señoras amigas y la una le dice a la otra, yo ahora estoy yendo a misa porque no alcanzo otra cosa, estoy yendo a misa a la parroquia de San Mateo, alguna parroquia, estoy yendo a la parroquia de San Mateo. El padrecito no es renovado, pero bueno, es la misa la que alcanza. Y entonces empezó la idea de dividir a los sacerdotes entre sacerdotes renovados y sacerdotes no renovados. ¿Te das cuenta cómo ya van haciendo ahí la polarización, no? Como quien dice, si no es renovado, pues realmente no conoce el Espíritu Santo, no conoce el poder del Espíritu Santo. Es decir, eso es un padrecito que sí, dice la misa, sí, no tartamudea mucho, pero no conoce. Eso ya es polarización. Y es que eso nos tienta a todos. Y eso nos tienta a todos por un fenómeno muy, muy profundo que lo trata San Pablo en varios lugares. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas.
Y ese fenómeno se llama carnalidad. Es decir, es nuestra carne. Porque uno de los aspectos de la carne, recuerde que en la Biblia carne no solamente alude a sexo, uno de los aspectos de la carne es el deseo de seguridad, es el deseo de protección y fortaleza. Haga de cuenta esto, así como nuestra carne es la carne física, cuando siente frío intenta abrigarse, si eso es lo que estamos haciendo en un invierno duro, que uno se abriga, se envuelve, se protege. Emocionalmente y psicológicamente hacemos la misma operación. Es decir, en medio de las incertidumbres del mundo, que son como el frío emocional, como el desierto en que se ha convertido el mundo por causa del pecado, en medio del frío del mundo, uno intenta arroparse emocionalmente, psicológicamente. Y el deseo de arroparse psicológicamente es el que hace que uno empiece a polarizarse, porque la polarización trae una especie de certeza psicológica, trae una especie de protección emocional que me hace sentir que yo pertenezco al grupo de los que están acertados, de los que van bien, de los que han encontrado el camino, de los que sí saben cómo son las cosas. Entonces la polarización es difícil, muy difícil de vencer, porque la polarización hunde sus raíces en ese deseo tan humano después del pecado original. El deseo tan humano de nuestra carne. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que hace que si yo tengo, por ejemplo, una experiencia de conversión con los retiros, con los ejercicios espirituales de San Ignacio, y yo me encuentro con el grupo de los que han hecho los ejercicios de San Ignacio, entre nosotros hablamos el mismo lenguaje, nos queremos, nos entendemos, yo me siento arropado. Es la misma experiencia que uno tiene en su cuerpo, pero trasladada a la dimensión psicológica y emocional. Por eso nos encanta polarizarnos, por eso nos encanta formar el grupo. En España tienen una expresión que me parece simpática para hablar de un grupo compacto, haciendo un parecido con la fruta, dicen una piña, ¿no? Una piña. Estamos apiñados, estamos así. Nosotros los que somos, los que entendemos, nosotros que sí conocemos el Espíritu, nosotros que sí evangelizamos, nosotros que sí tratamos con los pobres, nosotros que sí tenemos la recta teología, nosotros que sí rezamos en latín, nosotros arropaditos entre nosotros. Pero eso hace un daño muy grande por esa escalera que hemos descrito aquí, de la experiencia personal, luego se pasa al énfasis unilateral. Ya el énfasis unilateral, en ese primer pasito, ya uno empieza a arroparse con los que son como uno, con los que piensan como uno, con los que han tenido una experiencia semejante. Y ya de ahí es muy fácil pasar al tercer nivel. Esto es una escalera pero que va para abajo. El tercer nivel es la desconfianza. Entonces ya empiezo a sentir desconfianza a los otros. Si habrá tenido una experiencia de conversión, no ha hecho los ejercicios de San Ignacio. Si sabrá lo que es conversión, yo creo que no sabe. Realmente no sabe lo que es conversión. Yo sí hice mis ejercicios de mes. Yo hice los ejercicios completos, no un ejercicio de fin de semana. Yo hice el ejercicio de mes. Y yo me encuentro con mis hermanos, hicimos el ejercicio de mes. Y ahí sí, nosotros, esa es la polarización. Entonces la polarización arraiga profundamente en el corazón humano, porque la polarización conecta con ese fenómeno que el apóstol San Pablo llama carne. Usted puede leer, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, cuando se habla de los frutos de la carne, y San Pablo los compara con los frutos del Espíritu. Y cuando yo vi ese texto, tratando de preparar esta reflexión, yo vi ese texto de Gálatas 5, donde dice San Pablo, los frutos de la carne son tales y tales y tales. Y ahí aparece, claro que no la palabra
polarización, pero sí aparecen las divisiones, las riñas, no sé qué, lo propio de lo que aquí estamos describiendo con esa palabra. Y mientras tanto nos habla de los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu, por supuesto, que son victoria sobre esa carnalidad. Lo irónico del caso es que la polarización se da también en personas espirituales, donde fíjate lo que estamos diciendo, que es un problema de carnalidad, pero un problema de carnalidad vivido por personas espirituales. Bueno, nosotros tenemos una tarea, nosotros tenemos mucho que trabajar ahí y tenemos mucho que podemos hacer para que se venza esa tensión, ese desgarramiento. Tenemos mucho que hacer ahí. Pero antes de proponerles algunos remedios que la experiencia ha mostrado que son útiles para vencer esta carnalidad que se expresa en forma de polarización, quiero recordar otros síntomas de esta enfermedad en la iglesia actual. Ya hice una alusión al tema litúrgico. Ahora voy a plantear una herida que realmente nos está afectando mucho, y es la tensión entre lo pastoral y lo doctrinal, entre la misericordia y la verdad. Esa es una expresión, digamos, un brote distinto de la misma enfermedad. Veamos cómo funciona esto. Sucede que algunas personas, por su temperamento, por su formación, por las oportunidades que les ha dado la vida, tienen una formación realmente sólida en términos de doctrina, en términos de catequesis, en términos de teología. En muchos lugares, yo diría que un poco en todas partes, hay personas que han tenido la ocasión y además el gusto y además los recursos para formarse bastante bien. Entonces son personas que son muy sólidas en términos doctrinales. Por supuesto, sabemos que después de la Sagrada Escritura, pues las principales fuentes de fortaleza doctrinal son los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, y una figura que descuella, no porque sea de mi comunidad, pero una figura que descuella obviamente es Santo Tomás de Aquino. Estudiar a Santo Tomás de Aquino no es tan fácil. Yo puedo decir que desde que entré a la orden dominicana hace 40 años, todo ese tiempo de una manera o de otra he estado estudiando y además enseñando sobre Santo Tomás, porque mi comunidad me ha encomendado la docencia. Yo soy profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Entonces yo llevo la vida entera estudiando y enseñando a Santo Tomás. Te puedo decir que no es tan fácil, no es tan fácil. Y no es tan fácil porque Santo Tomás presenta la teología desde una estructura increíblemente sólida y estructurada, sólida y, digamos, articulada, que proviene de un saber filosófico muy firme y muy profundo. Lo que hace tan valiosa, tan sólida, tan estructurada la teología de Tomás, pues en buena parte es la base, la increíble base filosófica que tiene, lo cual requiere un cierto conocimiento, un nivel de conocimiento, de herramientas filosóficas. Precisamente este año, perdón la autopropaganda, este año me invitó una comunidad de monjas de clausura, monjas dominicas españolas, la Federación del Sur de España, de Andalucía, que se llama Federación de Nuestra Señora del Rosario, me invitó para que diera un curso como de introducción a Santo Tomás. Con lo mejor de lo que Dios me concedió, hice una introducción a Santo Tomás en 10 conferencias, así como lo mínimo de lo mínimo, y tratando de explicar también la parte filosófica básica, lo más elemental. Quizás alguno de ustedes pueda estar interesado en eso. Todo está publicado, todo está gratuito
que están en mi canal de YouTube, que está siempre al servicio de ustedes. Mi canal se llama Fray Nelson, así como si fuera una sola palabra, Fray Nelson. Bueno, entonces, Santo Tomás, pues, requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere una cierta aptitud para la filosofía. Y hay gente que está muy formada en esa parte filosófica y se dan cuenta de la solidez de lo que enseña Santo Tomás. Esa podríamos decir que es la tendencia doctrinal. Gente muy preparada, con conceptos muy claros y con una estructura de pensamiento muy sólida. Magnífico todo ello. Pero después resulta que hay otras personas que tienen una experiencia muy diferente, pero dentro de nuestra misma iglesia. Son personas que están afrontando un tema que nos tiene que interesar a todos. Y ese tema se resume en esta pregunta: ¿y los que no? ¿Y los de fuera? ¿Cómo va a llegar el evangelio? ¿Cómo va a llegar la gracia? A los que han sido excluidos económicamente, excluidos académicamente, excluidos incluso geográficamente. Entonces hay un impulso de compasión, hay un impulso misionero, hay una preocupación también por aquellas personas que se encuentran en situaciones muy complejas para las que no suele haber respuesta. Por ejemplo, este ha sido un tema de gran preocupación para el Papa y para muchísimas otras personas. ¿Qué hacemos con las personas que se han divorciado y que están en nueva unión? ¿Qué hacemos con las personas que han crecido en una tradición cristiana distinta de la católica? ¿Qué hacemos con las personas que tienen muy profundamente en su corazón y en su historia una orientación sexual diferente? Entonces tiene una preocupación por esas personas. Son temas muy delicados estos que estoy tocando, y yo hablo y estoy llorando, pidiéndole a Dios que me ayude a hablar con justicia y de una manera correcta. Entonces fíjate que son dos impulsos, ambos válidos. El impulso de la persona que dice: yo quiero formarme en la doctrina, en la verdad, en la ortodoxia, en la solidez. Válido, absolutamente válido. Y hay grandes maestros de la teología, por supuesto que no solo Santo Tomás. Hoy precisamente la iglesia está recordando otro doctor de la iglesia, que hasta cierto punto debo decir con humildad he venido yo a conocer un poco tarde, San Buenaventura. Solo hasta hace poco, hace 1 o 2 años, realmente entré en un estudio serio de una de las obras de San Buenaventura, que la recomiendo a todos, pero créeme que hay que leerla muy despacio porque es de una densidad maravillosa. Se llama Itinerario de la mente hacia Dios. Es una obra teológica y mística de San Buenaventura. Entonces, la persona que está buscando la verdad y la solidez de la teología y la solidez de la enseñanza está buscando algo perfectamente válido, y es indudablemente parte de nuestra fe. Y la persona que se está preguntando con el corazón tembloroso, con una inquietud profunda, se está preguntando: pero ¿y la gente que no? ¿Qué hacemos con los excluidos? Excluidos, repito, económicamente, socialmente. ¿Qué hacemos con esas personas? ¿O nos vamos a quedar tranquilos simplemente diciendo: pues ellos no caben? Como decía simpáticamente una vez un cura, decía así entre broma y de veras, decía: mira chicos, te voy a explicar cómo es mi ecumenismo. Mi ecumenismo consiste en que yo me siento en el confesionario. Cuando esos herejes dejen su herejía y se confiesen, ahí estoy yo. Ese es mi ecumenismo. Pues sí, por supuesto
que lo que queremos finalmente es que la fe que tiene tantos interrogantes y que está incompleta y probablemente enferma, de aquellos que no creen lo que cree la Iglesia Católica, pues queremos que ellos lleguen, por supuesto que queremos que lleguen. Pero ¿no te parece que es como mucha arrogancia decir yo simplemente me siento y espero y cuando vengan aquí se arrodillen y se arrepientan y si lo recibo? Entonces empieza a formar, aquí estoy tratando de describir con mis palabras, cómo se empieza a formar una tensión entre el énfasis doctrinal y el énfasis pastoral. Y ahí nuevamente tenemos la polarización. ¿Por qué polarización? Porque resulta que el que está únicamente desde el punto de vista doctrinal considera que no tiene que moverse un milímetro. Las frases típicas del que tiene el énfasis solamente doctrinal van a ser: lo que es pecado, la paga del pecado es la muerte, el infierno existe, la Virgen María demostró el infierno a los pastorcitos, infierno es lo que espera el pecador que no se arrepienta. No ha dicho nada que sea falso, todo lo que dijo es verdadero. Pero eso es todo lo que tenemos que decir a la persona que sufre, que se debate por su ignorancia, por su incapacidad, por el poder que el pecado ha tenido en ella. No tenemos nada más que decir. Otro, en cambio, dice: pues tenemos que recibir y tenemos que acoger y tenemos que abrazar a todos. Pues sí, tenemos que abrir las puertas a todos. Porque el primero que obraba con una inmensa misericordia para con todos era el mismo Cristo. Y hay un dato que a veces no les gusta mucho a los superortodoxos, pero que hay que decirlo. Cuando Cristo hacía esas jornadas de milagros, Cristo no decía: a ver, di el credo. Es que tengo mi mano tiesa, el credo. Es que no puedo trabajar. ¿Te sabes el credo o no? Es impresionante ver que Cristo muchas veces adelanta la misericordia a la ortodoxia. Eso no lo podemos tachar del Evangelio. Es que hay un pasaje que realmente es el rompedero de cabeza para los que amamos la teología y la ortodoxia, entre los cuales me cuento, por supuesto. Acuérdate de ese centurión que le manda razón a Cristo y le dice: tengo en casa un criado que sufre mucho. Cristo oye, alguien está sufriendo mucho. Y mira la respuesta de Cristo: voy yo a curarlo. ¿Quién le pidió el favor? Un pagano. Y ese criado del centurión, con toda probabilidad era otro pagano. Era un incircunciso, era un idólatra. Si quieres que te la ponga más dramática, te digo, era un idólatra. Porque los romanos no solamente adoraban a sus dioses, rendían culto a sus dioses, que Júpiter y que Juno y Mercurio, toda esa gente, todas esas ideas que gente, sino que además los que estaban en el ejército trataban su famosa águila imperial, la trataban como si fuera un ídolo. Era impresionante. Perder el águila imperial era causa de suicidio, era como un dios para ellos. Y este centurión era un idólatra. Y con toda probabilidad el criado del centurión era otro idólatra, un pagano, un incircunciso. Y ustedes saben que el judío tenía prohibido entrar en casa de paganos. Pero ¿qué es lo que dice Cristo? Voy yo a curarlo. Jesucristo no dijo: empiece por convertirse. Cuando usted esté bien convertido y se haya circuncidado y su criado también,
Entonces uno se imagina el pobre criado todo enfermo, tirado en cama, venimos a circuncidar. Jesucristo no pone esa condición. Es que el tema está en que nosotros somos seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, adoradores de Cristo. Eso es lo que somos nosotros. Entonces el ejemplo de Cristo tiene que sacudirnos y el ejemplo de Cristo tiene que cuestionarnos. Y hay cosas de Cristo que nos fascinan. Si Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, o si los apóstoles dicen, no hay otro nombre por el que seamos salvos, el que ama la ortodoxia dice, aleluya, bien, se tenía que decir y se dijo, y queda feliz. Pero ese mismo Cristo es el que hace cosas como la de ese centurión. Y entonces el centurión le manda a decir lo que todos conocemos: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta con que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. ¿Y cuál es la reacción de Cristo? Deteniéndose y mirando en torno les dijo: les aseguro que no he encontrado en Israel tanta fe. Y los que estaban ahí alrededor, todos bien circuncidaditos, y diciendo el Shema Israel 3 veces al día, y yendo al templo a ofrecer sacrificios, y les dice Jesús: no he encontrado en Israel tanta fe. O sea que el tipo ese, el pagano este sí tiene fe. Según Cristo sí, o por lo menos tiene más fe que tú. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran gente que había perdido la fe según la mentalidad de los judíos, porque los samaritanos solo recibían los libros de Moisés. Los samaritanos no recibían los libros históricos ni los libros proféticos. No admitían los profetas. O sea, estaban negando lo que nosotros diríamos hoy, estaban negando el canon bíblico. Los samaritanos tenían el medio problema de que negaban el canon bíblico. Y cuando un experto de la ley le dice a Cristo: ¿quién es mi prójimo?, Cristo le responde con una historia. Hubo un hombre que iba bajando de Jerusalén a Jericó y fue asaltado. Y un sacerdote hizo un rodeo y no lo ayudó. Y un levita hizo otro rodeo y no lo ayudó. Pasó por ahí un samaritano, se desmontó en toda la historia que conocemos. ¿A quién puso de ejemplo Jesús? Al de la fe completa, al que rechazaba el canon bíblico. Ese es el que sabe cómo es el prójimo. Hermanos, Cristo nos rebasa a todos. Hermanos, Cristo no cabe. Cristo no cabe en ninguna de nuestras estructuras de pensamiento. Cristo nos desborda a todos. No hay manera de encerrar a Cristo, no hay manera de meter a Cristo en una cajita y decir: aquí lo tengo, ya lo entendí. Cristo nos rebasa a todos. Pero entonces se presenta esa tensión, que es a donde yo quería llegar. Si tú quieres profundizar en la contemplación y la adoración de Cristo, tú quieres profundizar en la verdad de Cristo y te dedicas a estudiar a los grandes doctores, como un San Buenaventura, como un Alberto Magno, como un San Juan Crisóstomo. Si tú te dedicas a profundizar en el misterio de Cristo con los padres de la iglesia, estás gastando muy bien tu vida. Pero no se nos puede olvidar que está la otra dimensión. Pero ahora, ¿cuál es el problema? Volvemos a los 5 pasos de la polarización. Resulta que tu temperamento, tu formación, tus recursos te han permitido crecer en la ortodoxia.
Resulta que la experiencia de otro que ha trabajado en los barrios, que ha visto mucho dolor, tiene una experiencia diferente. Y es posible que tú te sientas tentado de enfatizar tu experiencia que llamamos pastoral, o el otro enfatiza su experiencia que llamamos doctrinal. Y ahí empiezan. Está la experiencia personal, después viene el énfasis, después viene la desconfianza. Y la desconfianza, ¿cómo se expresa? Que el que está dedicado a la pastoral, mira el que tiene el doble doctorado en teología y dice: este que sabrá de los pobres, este que sabrá de servicio, este que sabrá de evangelizaciones, este sabe de bibliotecas, este que sabe. El único lugar donde no se pierde la biblioteca, yo quisiera ver por estos barrios aquí en las periferias, a ver qué hacía allá. Allá quisiera verlo. Uno mira con desprecio. Pero también puede pasar lo otro, que el que tiene su triple doctorado, mira el que está sirviendo ya entre los pobres o sirviendo quién sabe dónde, y entonces le oye una homilía y dice: qué pobreza, que esta gente que no estudia es un desastre esta gente. Esa es la polarización. Y la pregunta es: ¿quién podrá defendernos? La pregunta es: ¿ahora qué hacemos? Y la respuesta que te puedo dar es que hay una luz muy grande para Argentina. Hay una luz muy grande para Argentina. Argentina que ha padecido, no soy experto de ninguna manera en historia argentina, pero vamos, que algo conozco. Argentina que ha padecido tantos desgarramientos a lo largo de su historia, de derechas y de izquierdas y de arribas y de abajos y de tendencias pastorales y tendencias teológicas. Yo tengo una certeza en el corazón y ese es el motivo por el que últimamente quise hablar de este tema con ustedes. Todos tenemos tarea, pero yo quiero decirles con toda solemnidad en este sitio también: Dios tiene un designio de bendición para Argentina. Dios lo tiene. Dios lo tiene. Quiero decirles: tengan fe en el designio de bendición que Dios tiene para ustedes. Tengan fe en eso, no duden, pero ustedes serán fieles a esa bendición que el Señor trae para Argentina. Ustedes serán fieles si son apóstoles de la unidad, apóstoles que ayuden a tratar la enfermedad de la polarización en la iglesia. Es decir, el precio que Dios le pide al pueblo católico de Argentina, hasta donde lo alcanzo a ver en mi oración, el precio que Dios les pide a ustedes que paguen es el sacrificio de amor que es necesario para trabajar con todo su ardor por la unidad del pueblo de Dios, lo cual no es trivial. No hay una receta fácil, pero hay una bendición para ustedes. Y esa bendición el Señor la va a realizar por encima de las polarizaciones políticas, que yo las conozco, yo soy extranjero aquí, por encima de polarizaciones políticas, teológicas, litúrgicas. La bendición de Dios debe prevalecer en Argentina. Debe prevalecer en Argentina. Por supuesto, no son ustedes los únicos que han de trabajar en esto. Todos tenemos que trabajar. Yo tengo que hacerlo y a donde podamos servir tenemos que llevarlo. Pero yo espero en el nombre del Señor que muchos de ustedes, elevándose como testigos y ministros y apóstoles de la unidad, desde la fuerza de la renovación carismática, desde la alegría de la renovación carismática, tienen una gran tarea, tienen una hermosa misión.